Bien, entonces, repito, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? El que me preguntó sobre cuándo coloco las notas del corte 2, creo que mañana. Hoy voy a calificar el taller que enviaron el sábado. Mañana califico el quiz y ya les pasaría la nota del corte 2. Recuerden que terminamos el jueves, clase, y el viernes hacemos el taller final. De modo que el viernes en la noche ya estaría la nota en el sistema, ¿no? Es decir, que el viernes tipo 6 de la tarde o antes, yo hago socialización de las notas del corte 3 y la nota que va al final. Y luego de eso ya la subo al sistema. Entonces ese es el plan que tenemos. Y la idea pues, es acabar estos temas que tenemos aquí, decir que, ahorita me les muestro aquí el contenido. La idea es estudiar el teorema de Green, la divergencia y stop. Profe, ¿y los tres cortes tienen el mismo valor? Sí, mismo valor. Aquí vemos el contenido. ¿Dónde está eso? Entonces nosotros hemos abarcado más o menos el 100% de lo que hace. Vamos a abarcar el 100% prácticamente lo que está aquí, ¿no? Bueno, en la clase anterior estudiamos coordenadas cilíndricas y esféricas. No sé si ustedes han seguido practicando. Más adelante, cuando estudiemos estos teoremas, seguramente vamos a requerir usar estas herramientas de nuevo. Bien, por eso es bueno que sigan practicando por su cuenta estos métodos de hallar integrales con el sistema de coordenadas. Entonces, aquí está el cronograma que cuadra perfectamente, ¿no? Hoy vamos a ver campos vectoriales, integrales de línea. Mañana, pues, campos vectoriales conservativos, aunque de eso podremos hablar un poco hoy. E independencia de la trayectoria. Estos son teoremas fuertes, pero en el momento de aplicarlos nos simplifican mucho las cuentas. Entonces, no, desde el punto de vista de hacer cuentas no es difícil. Y aquí vienen estos teoremas que son interesantes porque relacionan varias formas de integrar. Bien, como una integral de línea se puede ver como una integral de flujo o una integral de coordenadas normales cartesianas. Todos estos teoremas son teoremas puentes entre varias formas de hacer integrales. Entonces, miren, lunes, martes, miércoles y jueves. Aquí terminaríamos con este teorema. De hecho, podemos hacer clases hasta más cortas, si quieren, para que ustedes tengan más tiempo para practicar. Que es más bien hacer cuentas. Bien, entonces ese es el plan. Y el 7 de agosto es el viernes. Ese día es festivo, ¿no? Pero ustedes ya concordaron en que ese día se haga el taller, ¿no? Salir del taller el viernes. Sí, profe, terminar esto lo más rápido posible para ver si, o sea, para poder matricular la siguiente materia. ¿Cuánto tienen que matricular? Tenemos plazo hasta el 9 según calendario académico. Pero entonces si se demora, entonces tendríamos que mandar correos y todo eso. Ah, no, no. No, la idea es que el viernes ya esté la nota del sistema, para que usted no tenga ese problema. Ok, Bien, profe. entonces diciendo eso, podemos comenzar la clase. ¿Tienen alguna otra duda? En este caso vamos a estudiar campos vectoriales. Bien, una sección sencilla que no tiene nada de nuevo en lo que ya hemos hecho, lo que hemos aprendido. Entonces, nosotros hemos estudiado todo el tiempo funciones de 2 o 3 variables. Es decir, que esa función, al evaluarla, nos da
son funciones escalares. Cuando la evaluamos nos da un número real. Bien. Pero entonces aquí vamos a estudiar funciones vectoriales. Entonces, ¿qué hace la función vectorial? Recuerden que uno tiene un punto en el plano. En el plano de X, Y, Z se puede ver como un vector también, ¿no? Es decir, si ustedes quieren, si ubicamos el plano cartesiano aquí, y dibujamos cualquier punto, usted me da un punto de coordenadas X, Y, entonces el punto está por aquí. Entonces esto lo podemos ver como punto, simplemente. Pero también le podemos ver como vector. ¿Cuál sería el vector? Sería la flecha que va desde el origen hasta el punto. Entonces, hasta el punto con esas coordenadas. Entonces lo puedo ver como un vector así. Y colocarle una flecha ahí. Bien, entonces tengo dos interpretaciones para cuando me den un punto con estas coordenadas. Lo puedo ver como vector también así. Es ese vector también. Esta flecha. Entonces nosotros teníamos la función de dos variables, f de x, y. Y cuando la evaluamos en el punto de coordenadas x, y, nos da un número real. Entonces estamos trabajando con funciones escalares. Se llaman así, escalares. Pero ahora vamos a trabajar con funciones vectoriales. Entonces, ¿por qué se habla de vector? Vamos a decir que, vamos a llamarle f mayúscula a las funciones vectoriales, para empezar a hacer una distinción. Y la función la vamos a evaluar pensemos en el punto x, y como un vector. Entonces la vamos a evaluar en este vector, y esta función nos va a arrojar otro vector, es decir, otro punto con coordenadas x, y. Entonces no nos va a dar un número como en este caso, que por ejemplo una función escalar puede ser multiplicar x por y. Esto nos da un número. Pero yo puedo definir una función vectorial así, como definir x al cuadrado, y aquí coloco la y. Esta y es un vector canónico de R2. Este y es un vector que tiene 1 en su primer componente y 0 en la otra. Entonces yo puedo definir x cuadrado y más y por x j. O lo puedo escribir así también. Lo puedo escribir que esta función vectorial toma el vector x, y lo envía en el siguiente vector. X cuadrado en la primera coordenada, coma yx en la segunda. Entonces son dos formas de escribir lo mismo. Bien. Uno escribe j para indicar que esta es la coordenada, la segunda coordenada. Y escribe y para indicar que esta cantidad de x cuadrado es la primera. Todo esto ya es una función vectorial. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con este tipo de funciones. También podemos tener funciones vectoriales que reciban puntos en el espacio de 3 dimensiones. Entonces f puede depender de x, de y y de z, ¿no? De y de z. Bien, entonces con estas funciones vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué con estas funciones? Porque tienen mucho interés, por ejemplo, en la física, para estudiar un campo de fuerzas. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es una fuerza que actúa sobre cualquier punto que esté en el plano a 3 dimensiones. Entonces, la fuerza de gravedad la podemos ver como dependiendo de estas 3 coordenadas, ¿no? En las que esté el punto sobre el que actúa. O, por ejemplo, fuerzas electromagnéticas, también se pueden modelar así. Por eso vamos a interesarnos en estudiar las propiedades de este tipo de funciones. Bien. Entonces aquí mencionan un poco eso. También hay unas notas, entre los profesores hicimos unas notas el semestre pasado que resume un poco este capítulo. Bien, entonces aquí está la definición, que resume lo que les decía ahí en la pizarra. Bien. Un campo vectorial sobre una región R es una función f mayúscula que asigna un vector, este es el vector, a cada punto de la región. Bien. Y un campo vectorial sobre una región sólida que asigna un vector, que es este vector aquí. Este vector va a tener 3 coordenadas a cada punto de la región sólida Q.
Entonces aquí dan ejemplos de funciones vectoriales. Por ejemplo, aquí tenemos esta función f de xy, es una función escalar, de las que hemos trabajado hasta hoy día, porque a un punto se le asigna un número real. Pero la función gradiente, si ustedes se acuerdan un poco cuando estudiamos gradiente de una función, el gradiente de f es un vector cuya primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x y la segunda la derivada de f con respecto a y. Entonces, el vector gradiente es un campo real, ¿bien? Porque a este punto de xy se le está asociando este otro punto o vector que tiene la coordenada x esta cantidad y la coordenada y esta. Entonces, sí queda claro lo que es un campo vectorial, ¿bien? Entonces, ahorita también, así como nosotros graficábamos funciones de, de, de estas funciones de dos variables que nos daban superficies, también podemos graficar estos campos vectoriales. Entonces, veamos. Bueno, aquí hay mucho. Aquí están un poco las aplicaciones prácticas que podemos encontrar en la parte de la física. Por ejemplo, aquí vemos que la ley, la gravedad, ¿no? Que actúa sobre una partícula de una masa m1, está localizada en un punto de coordenadas x, y, z, es esta cantidad, ¿no? Entonces, la fuerza depende de la distancia del punto al origen. Esta es la fuerza de atracción. Bien. Y se puede ver como un campo vectorial. Bien, entonces vamos a usar las notas que les mencioné antes. Entonces estamos aquí. Entonces, aquí este ejemplo es interesante. Dice que, como les mencionaba antes, el campo gradiente es un campo vectorial definido de esta forma. Y si nosotros tenemos una función de variable de dos variables, una función escalar f, entonces el campo vectorial asociado, el campo vectorial gradiente asociado a esta función sería este que está aquí, 0,1. ¿Bien? Porque la derivada de esta función con respecto a x es 0, con respecto a y es 1, entonces aquí está. Entonces este es un campo vectorial que se denomina campo gradiente y es un campo vectorial constante. Entonces vamos a graficar ese tipo de campos. Entonces, como es constante, está diciendo esto, que a cualquier punto del plano XY lo va a enviar a 0,1. Bien, entonces uno puede graficar estos campos vectoriales constantes así. Miren, digamos que yo me ubico en este punto. Ese punto tiene coordenadas, este de aquí, tiene coordenadas 1 en X, 0 en Y. Si yo lo evalúo aquí en este campo vectorial, ese campo vectorial lo envía siempre al 0,1. Entonces ustedes pueden pensar, si quieren hagamos un dibujo de cómo se dibujó, veo una explicación de cómo se hace este dibujo. Entonces, bueno, nuestro campo gradiente, gradiente de f, que se escribe así, ¿no? Gradiente de f, es constante, que lo puedo escribir como, lo voy a escribir a continuación, 0,1. Bien, porque la función f es y, f de xy, f de xy. Uy, esto está difícil escribir aquí.
es igual a y. Entonces el gradiente, la derivada de f con respecto a x es 0, con respecto a y es 1. Entonces es el campo gradiente. Entonces cada punto del plano, yo escojo este punto, cualquier punto, no necesito ni darle coordenadas. Este punto lo vamos a enviar a 0,1. Entonces ustedes pueden imaginar que en ese punto que escogí, yo hago un nuevo sistema de coordenadas. Entonces, si yo hago un nuevo sistema de coordenadas aquí, sobre el punto, hago un nuevo sistema de coordenadas de tal forma que ese punto que yo escojo sea el origen de ese nuevo sistema. Bien, si este es el origen, ¿dónde está el punto 0,1? El punto de coordenadas 0,1. Va a estar por aquí, ¿cierto? Entonces ahí trazo esta flecha. Ahora, si yo escojo otro punto por acá, aplico la misma lógica. Si yo escojo este punto, diseño un nuevo sistema de coordenadas donde ese punto sea el origen. Entonces el punto 0,1, ¿dónde está? En ese nuevo sistema de coordenadas. Está aquí. Bien. Entonces así, si yo escojo un punto por acá, y yo trazo un nuevo sistema de coordenadas, el punto 0,1 en este nuevo sistema, ¿dónde está? Por aquí. 0 en X, 1 en Y. Bien. Entonces así puedo generar este campo vectorial, puedo graficarlo, que es un campo vectorial constante, que es este que vemos aquí. Bien, es una sola corriente. Aquí en el plano XY. Entonces hagamos un dibujo más interesante. Por ejemplo, pensemos en este campo vectorial. Entonces está quedando claro lo que es un campo, ¿no? Entonces aquí dice, dibuja algunos vectores representativos de este campo vectorial. Entonces miren, este campo toma un vector x, y lo envía al vector cuya primera coordenada es 3x y la segunda es 2y. Bien. Entonces nos dicen que grafiquemos algunos puntos. Entonces aquí en el dibujo es bien didáctico esto porque los puntos x, y los vamos a graficar a pintar de rojo. Cuando lo evalúo en el campo, de azul. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí este campo, ¿cómo lo podríamos graficar? Pensemos en este punto 0,1. 0,1. Bien, entonces punto 0,1, mírenlo hasta aquí. Es este. Si yo lo evalúo en la función, en el campo, me daría aquí 3 por 0, porque x vale 0, y 2 por 1. Entonces va a tener coordenadas 0 en x, 2 en y. Entonces esta es su coordenada, el vector el 0,1 se asocia al vector 0,2. Bien, entonces uno en el sistema de coordenadas ubica el punto 0,2. Aquí está, el sistema de coordenadas normal. Y ahí trazo la flecha que une el punto rojo con este, que es el valor que toma cuando lo evalúa en el campo. Entonces aquí tengo esta primera flecha. Por ejemplo, este punto aquí, este punto tiene coordenadas 1,1, ¿no? Entonces aquí está, 1,1. Si evalúo eso en el campo vectorial, aquí x vale 1, me daría 3, y vale 1, 2. Entonces el punto 1,1 está asociado con el punto 3,2. Si uno ubica el 3,2, y 3,2 es aquí. Entonces esta flecha que va desde 1,1 a 3,2, la que me representa ese campo, esa evaluación ahí. Y entonces yo puedo escoger cualquier punto, puedo escoger infinitos puntos, y eso me va generando un sistema aquí de flechas. Aquí grafiqué solo algunos. Pues yo puedo en medio de estos dos colocar otro y así. Entonces ahí tengo la gráfica de ese campo. Bien, un campo que no es constante, ¿no? Pero sí noten que el campo parece que las flechas como que están saliendo del origen. Bien, todas esas propiedades son las que vamos a estudiar luego. ¿Cómo saber uno, viendo la función, haciendo algunas operaciones, si este campo, las flechas van saliendo de algún punto, como en este caso que parece que salen del origen, o pueden ser que vayan entrando? Entonces, un concepto matemático que nos va a hablar sobre eso se llama la divergencia del campo. Bien,
Entonces son cosas que vamos a ir estudiando enseguida. ¿Tienen preguntas hasta ahora? ¿Cómo graficar y todo? ¿No? No, profe. Hasta el momento bien, profe. ¿Hasta el momento bien? Bueno. Entonces ya aprendimos que un campo y cómo graficar. Bien, en el caso de que no sea constante. Todo aquí se hace la definición de lo que es un campo cuadrático inverso. Sin embargo, no es una definición nomás, no es una definición importante. Ahorita vamos a estudiar una nueva definición, de lo que se denomina un campo vectorial conservativo. Bien. Entonces, supongan que yo tengo el campo vectorial F. Vamos a decir que F es conservativo si existe una función F minúscula. Esta es una función de las que hemos estado trabajando en el curso. Es decir, una función que recibe el punto y lo envía en un número, una función escalar. Entonces, el campo es conservativo si existe esa tal función, tal que el gradiente de la función es igual al campo. Bien. Y la función f se llama función potencial. Función potencial para el campo. Bien. Entonces, pensemos en lo siguiente. Yo le voy a dar un campo aquí, un campo vectorial que depende de dos variables. Digamos, para entender esa definición, f de x, y, es un campo que lo va a escribir así. Él va a ser, por ejemplo, x a la 3 en la primera coordenada. Un campo sencillo. Pues para decir que en la primera coordenada, escribo una i aquí. Y va a ser y en la segunda. Estoy en j. Permítame, esto también se puede escribir, estoy diciendo, esto también se puede escribir así, ¿no? Como x a la 3, coma, y. Son formas de representar lo mismo. Hablo de las dos porque el libro usa las dos. Ahora, ¿será que este campo vectorial es conservativo? Esta es la pregunta, ¿será que es conservativo? Entonces, ¿qué dice la definición? ¿Es conservativo si existe? En matemática el símbolo existe se escribe así. Si existe f, que esta es una función escalar. Existe una función escalar tal que el gradiente de esa función es igual al campo. Bien. Es decir, recuerde que el gradiente de esta función, ¿cuál va a ser la primera coordenada de este gradiente? La primera coordenada, ¿cuál es? Es la derivada parcial de f con respecto a x. Y la segunda, la derivada de f con respecto a y. ¿Cierto? Eso es el gradiente. Entonces, ¿será que existe una función tal que estas derivadas parciales coincidan con el campo? Recuerden que el campo lo va a escribir ahorita como está aquí. Es igual a x a la 3. Ahorita les explico cuál es el sentido de interpretación física de estos campos. Sí. Bien, entonces, ¿será que existe una función de esas? ¿Será que este campo entonces es conservativo o no? Entonces, ¿cuál sería esa función, esa candidata a la función que satisfaga estas dos condiciones? Entonces, pensemos en esta función, ¿verdad?
f de xy igual a... La respuesta es sí, ese campo es conservativo. ¿Y la función potencial cuál sería? Sería esto. Si yo quiero una función que cuando la derive con respecto a x, me dé x a la 3. Dígame en qué función sirve. Y cuando la derive con respecto a y, de y. ¿Será que si coloco aquí, por ejemplo, x a la 4, Sobre. Sobre 4. el 4 sirve, ¿cierto? Y acá para que me dé y, que tengo que, cuando la derivo con respecto a x, va, este 4 baja, se cancela acá y me queda x a la 3. Entonces, esta parte ya me resuelve la primera situación. Y para que cuando la derive con respecto a y me dé y, tengo que colocar. Y era 2 sobre 2. Sobre 2, sí. Ya la 2 sobre 2, sí. Para que se Ya la elimine. Exacto, entonces está la función potencial. Y yo le puedo, de hecho, hasta sumar cualquier constante, no hay una sola. Si le coloco una constante aquí, cuando haga las derivadas, esa constante se elimina, da cero. Entonces, pues, existen muchas funciones potenciales. Entonces, claro, este sí es un campo conservativo. Bien. Ahora, si nos dan condiciones iniciales, si nos dicen el campo conservativo o busque una función potencial tal que evalúa en un punto de cierto número. Entonces aquí la constante sí no puede ser cualquiera, ¿no? Pero en términos generales, esta sería una función, toda la familia de funciones potencial de este campo. ¿Por qué digo familia? Porque obtengo una función potencial distinta para cada valor distinto de K. Entonces, eso es lo que quiere decir esta definición que vieron aquí en el libro. Bien, la definición 1.5. En ese sentido, es que es conservativo. Entonces, aquí hacen un ejemplo, dan esta función f de x, y, z, que depende de 3 variables. Esta función es una función escalar normal. Bien. Y calculan el gradiente de ella. Entonces derivan primero con respecto a x, luego con respecto a y, y la reescriben de esta forma. Entonces dicen que esto es un campo cuadrático. Cuadrático en el sentido de la definición que yo no les di. Bien. Entonces ustedes podrían revisar esto, pero no, este ejemplo no me parece a mí, esa definición no me parece a mí interesante así. Entonces miren que hasta el momento no hemos hecho nada, ¿cierto? Complicado. Solo definiciones. Entonces, resumiendo, tenemos el campo vectorial. Ya sabemos cómo graficar campos vectoriales que dependen de 2 coordenadas nomás. O sea, campos vectoriales sobre el plano. Y aprendimos un concepto de lo que es un campo vectorial conservativo. Bien. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿cuál será la interpretación física del campo vectorial conservativo? Todos estos campos vectoriales conservativos se interpretan de la siguiente forma. Son puntos, o sea, son campos, por ejemplo, como el de la gravedad. La gravedad es una fuerza y nosotros podemos calcular, por ejemplo, el trabajo que realiza esa fuerza sobre un punto. Bien. Entonces, o sobre una partícula. Entonces, digamos que la partícula está en un punto y se mueve en alguna curva, en algún sentido, hasta otro punto. Entonces, el trabajo que realiza el campo sobre esa partícula no va a depender de la trayectoria que siga, solo depende del punto inicial y del punto final. Bien. Entonces, en ese sentido, eso es lo que caracteriza un campo conservativo, que lo dicen en física así, que la circulación del campo a lo largo de una curva es independiente del camino, que solo depende de los puntos iniciales y finales de la circulación. Bien. Entonces, que dependa del punto inicial y final, eso nos va a simplificar muchas cuentas. Cuando estemos hallando, por ejemplo, lo que les decía, el trabajo que realiza, por ejemplo, alguna fuerza, algún campo de fuerzas que está en el plano de 3 dimensiones, el plano X, Y, Z.
sobre una partícula. Entonces, como va a depender solo del punto inicial y final, entonces no nos vamos a interesar por la trayectoria que sigue. Porque como vamos a ver, ahorita vamos a estudiar integrales de línea, que es la que nos va a permitir calcular eso que habla ahorita de la circulación del campo a lo largo de una curva. Bien, entonces la integral de línea puede variar dependiendo del camino. Pero si el campo es conservativo, la integral va a depender solo del punto final e inicial. Entonces eso simplificará las cuentas. Por eso por el momento nos vamos a interesar por estos campos conservativos. Y aquí aparece un teorema que nos dice cuándo un campo es conservativo, sin necesidad de buscar una función potencial. Bien, porque lo que hicimos antes en la pizarra fue buscar esa función potencial. Es decir, esa función cuyo gradiente me da el campo. Que fue lo que hicimos aquí. Pero no todas las veces va a ser tan sencillo encontrar una función potencial. Y a veces nosotros solamente queremos saber si el campo vectorial es conservativo o no para aplicar sus propiedades. No necesitamos siempre calcular esta función. Entonces el siguiente teorema nos responde con lo siguiente. Nos dice, sean m y n dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un disco. Bueno, estas condiciones casi siempre valen aquí. Todas estas funciones m y n son funciones escalares, de tal forma que nuestro campo vectorial se puede escribir así. F de xy es igual a mi más nj. Entonces, el campo va a ser conservativo si solamente si las derivadas parciales que están aquí coinciden. Pues la derivada de n con respecto a x es igual a la derivada de m con respecto a y. Bien, entonces un criterio para determinar cuando un campo es conservativo sin necesidad de encontrar esa función potencial. Entonces, veamos acá. Entonces aquí tenemos esta función. El teorema está diciendo que el campo vectorial F se puede escribir como MI y esta notación se va a usar bastante, más NJ. Entonces esta función M y esta función N, en este caso particular, ¿quién sería? Entonces en este caso la función M sería esta. Y la función, esta es la M. Y esta es la función N, ¿bien? Entonces si yo derivo la función N, esta función de dos variables, a ver, digamos aquí, si quieren, N de XY es igual a Y. Y MXY, porque aquí no coloco el XY, aquí es FXY, aquí es MXY, aquí es NXY. Pero el libro a veces usa esta notación también para no escribir todo el tiempo MXY. Entonces la función MXY en este caso sería X a la 3. ¿Qué pasa si calculas las derivadas parciales que dice el teorema? ¿Será que coinciden o no? MXY es igual a X a la 3. Entonces yo derivo N, esta función de este campo, perdón, esta función escalar, la derivo con respecto a x, ¿cuánto da esta? Derivada con respecto a x. La derivada de n con respecto a x, ¿cuánto da eso? Entonces miren, esta función solo depende de y. Entonces cuando la derivo con respecto a x, y es constante, entonces da 0. Y eso es igual a la derivada de esta función m, que es x a la 3, con respecto a y. Si derivo esto con respecto a y, ¿cuánto da? 0 también. Es hacer así. Estoy derivando con respecto a y. Entonces miren, estas derivadas son iguales. Las dos dan 0. Y por el teorema, el criterio anterior, eso implicaría que este campo vectorial es conservativo. Y no habíamos tenido que calcular esta función potencial.
para efectivamente verificarlo. Entonces aquí aplicamos el teorema, ¿no? Si esas derivadas cruzadas son iguales, el campo es conservativo. Bien, de hecho el libro hace la demostración de este resultado. Tiene que ver un poco con el hecho de que las derivadas mixtas de una función escalar, nosotros estudiamos que son iguales, un teorema por ahí. Cuando tenemos una función de dos variables, la derivada que es continua en un disco abierto, entonces las derivadas mixtas son iguales. Entonces eso ayuda a probar ese teorema que acabamos de enunciar ahí. Bien, aquí está la demostración si quieren ver lo que les mencionaba. Miren, como es un bicondicional, entonces supongamos primero, si yo tengo el campo, supongamos que el campo es conservativo, ¿cierto? Si el campo es conservativo, quiere decir que existe una función f minúscula, tal que el gradiente de f es igual al campo. Es decir, que la derivada parcial de f con respecto a x es m y la derivada de f con respecto a y es m. Bien, tenemos esta igualdad, suponiendo que f es un campo vectorial conservativo. Si esto pasa, yo tengo esto, entonces yo puedo derivar con respecto a y a los dos lados, aquí en esta desigualdad. Cuando derivo con respecto a y me queda esta derivada mixta aquí, f de xy. Y esa tiene que ser igual a la derivada de m con respecto a y. Derive con respecto a y a los dos lados. Yo tengo esto. Por otro lado, yo sé que la derivada de f con respecto a y es igual a n. Entonces derivo con respecto a x a los dos lados. Yo tengo esto. Bien. Ahora, yo que sé que las derivadas mixtas de esta función escalar, f de xy y f de yx coinciden. Esto es un teorema que ya estudiamos antes, que vimos antes. Estas derivadas coinciden, por lo tanto de m, la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Bien. Y por la equivalencia, las derivadas mixtas se pueden concluir